superior derecha hay dos casillitas que dice optimizar audio y optimizar video. Selecciona ambas y ahí recién va y selecciona su PowerPoint y recién le da a compartir. Ok. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Si quiere puede darle pantalla completa. Me avisa cuando esté listo, le hago el contagio Listo, ingeniero. regresivo. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Recording in progress. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero. Hoy voy a exponer sobre los motores monofásicos de inducción. ¿Qué es un motor monofásico de inducción? Es un tipo de motor de corriente alterna que opera con una sola fase de corriente eléctrica. Estos motores se basan en el principio de la inducción electromagnética, donde la corriente alterna en el estator genera un campo magnético rotatorio que induce una corriente en el rotor, produciendo así el movimiento rotatorio. El motor de inducción funciona por la acción de un campo magnético giratorio en el interior del estator, pero este campo está producido por corrientes que circulan en los devanados del estator. En un motor de inducción monofásico no es posible generar el campo giratorio con tan solo una corriente alterna monofásica. En su lugar se utiliza un bobinado principal y otro auxiliar con un desfasaje en la corriente. El desfasaje se puede obtener utilizando diversos métodos. La gran mayoría de los motores domésticos utilizan bobinado auxiliar condensador de trabajo permanente. A nivel industrial se suelen utilizar los bobinados auxiliares con condensador solo durante el arranque, aunque existe también con capacitor de trabajo permanente. Algunos tienen un capacitor para el arranque de mayor capacidad y otros para el régimen permanente. Características principales. Su simplicidad. Los motores monofásicos son relativamente simples en su construcción y operación, lo que los hace ideales para aplicaciones que no requieren un arranque o una velocidad variable complicada. Arranque. A diferencia de los motores trifásicos, los motores monofásicos necesitan un mecanismo adicional para arrancar. Por lo general, se utiliza un condensador de arranque o devanado adicional para crear un campo magnético de arranque. Los tipos comunes son motores con condensador de arranque, que utilizan un condensador para proporcionar el impulso necesario para el arranque. Después están los motores con devanado de arranque, que incorporan un devanado adicional que se conecta automáticamente después del arranque. Otra característica de su operación: una vez en marcha, el motor monofásico funciona con un campo magnético rotatorio creado por el estator. El rotor sigue este campo magnético y produce el movimiento rotatorio. Ventajas y desventajas. La ventaja: el costo es generalmente más barato que los motores trifásicos. Son más simples, menor complejidad en el diseño y mantenimiento. Fácil instalación, adecuados para aplicaciones que no requieren una alta potencia o un control preciso de velocidad. Desventaja: menor eficiencia, menos eficientes en comparación con los motores trifásicos. Menos potencia, limitados en aplicaciones que requieren alta potencia o gran arranque. Requieren mecanismos adicionales para el arranque, lo que puede introducir puntos adicionales de falla. Estos motores son una opción sólida para muchas aplicaciones cotidianas y son valorados por su fiabilidad y coste. Sin embargo, para las aplicaciones que requieren más potencia o un control de velocidad más preciso, se suelen preferir motores trifásicos o de corriente continua. El tipo de motores monofásicos de inducción. El motor de condensador de arranque tiene un condensador adicional
que ayuda al motor a iniciar. Una vez que el motor alcanza una velocidad determinada, el condensador se desconecta. Motor de condensador permanente. Utiliza un condensador que permanece en el circuito durante toda la operación del motor, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia. Y motor de fase partida. Emplea un devanado de arranque adicional y un interruptor centrífugo para desconectar el devanado de arranque una vez que el motor ha alcanzado una velocidad estable. Las principales partes de un motor monofásico de inducción y sus funciones son una parte del estator. Es la parte fija del motor que contiene los devanados o la bobina. Su función es generar un campo magnético rotatorio que aplica corriente alterna. Este campo magnético induce una corriente en el rotor produciendo el movimiento. Rotor. Es la parte giratoria del motor ubicado en el centro del estator. Su función del rotor, el rotor sigue el campo magnético rotatorio del estator y genera movimiento rotatorio. Hay dos tipos comunes de rotor. El rotor de jaula de ardilla, que tiene barras conductoras cortocircuitadas en los extremos, común en motores monofásicos. Y rotor bobinado, utiliza devanado en lugar de barra y se usa menos frecuentemente en motores monofásicos. Carcasa. Es el recubrimiento externo que envuelve al estator y al rotor. Su función es la de proteger las partes internas del motor y ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento. También puede incluir soportes para el montaje del motor. Conjunto de escobillas y cojinete. Son componentes que facilitan la rotación del rotor dentro del estator. La función de los cojinetes o rodamientos permite que el rotor gire suavemente dentro del estator. Las escobillas, si están presentes, permiten la transferencia de corriente en los motores con rotor bobinado. Condensador de arranque. Solo si está presente, es un componente eléctrico conectado al motor. Su función es proporcionar un impulso adicional de la corriente para ayudar al motor a arrancar. Generalmente, desconecta una vez que el motor alcanza una velocidad predeterminada. Devanado de arranque. Su función de un devanado adicional en el estator. Crea un campo magnético adicional durante el arranque. Se desconecta automáticamente después que el motor alcanza una velocidad estable. Interruptor centrífugo, si está presente. Es un dispositivo mecánico que puede estar montado en el motor. Su función es desconectar el devanado de arranque o el condensador de arranque una vez que el motor alcanza una velocidad estable. Conjunto de terminales. Son los puntos de conexión para la alimentación eléctrica del motor. Su función es la de permitir la conexión del motor a la fuente de alimentación. Puede incluir terminales para el condensador o para conexiones adicionales en motores con características especiales. Ventilador. Es un componente adicional a menudo montado en el extremo del rotor. Su función es la de ayudar a enfriar el motor durante su funcionamiento, disipando el calor generado por la energía. Cada una de estas partes desempeña un papel crucial en el funcionamiento y eficiencia y duración del motor monofásico de inducción. Aplicaciones de un motor de inducción monofásico. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos como ventiladores, aspiradoras, lavadoras, aire acondicionado, hasta herramientas eléctricas como bombas centrífugas, sopladores, pequeños electrodomésticos agrícolas, pequeños equipos industriales, etc. Los motores monofásicos de inducción son una categoría de motores eléctricos que se utilizan comúnmente en aplicaciones residenciales y comerciales debido a su simplicidad y coste relativamente bajo.
Ahora voy a proceder a reproducir un video. Como breve introducción, tenemos que las máquinas de corriente alterna son aquellas que operan con valores variables de intensidad y voltaje. Las máquinas se clasifican en generadores, quienes convierten energía mecánica en eléctrica, y motores, los cuales se encargan de convertir la energía eléctrica en energía mecánica aprovechable. Una máquina de corriente alterna que solo tiene un conjunto continuo de devanados es conocida como una máquina de inducción, y su nombre viene dado debido a que el voltaje en el rotor se induce en los devanados, en lugar de estar físicamente conectado por cables. Como se mencionó anteriormente, es posible implementar una máquina de corriente alterna como generador o motor. Sin embargo, esta máquina de inducción presenta muchas desventajas como generador, y por lo tanto las máquinas de inducción normalmente se les conoce como motores de inducción. Particularmente existe una versión del motor de inducción de corriente alterna que funciona con una alimentación monofásica. Este tipo de motores son ampliamente utilizados en la industria, tales como taladros, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua, entre otros. Y por lo general todos ellos suelen tener una potencia de hasta 1 caballo de fuerza. Ahora bien, ¿cómo funciona un motor de inducción monofásico? Esto puede ser explicado a través de la teoría del campo cruzado. En cuanto el rotor comienza a girar, se induce una Fe en los conductores del rotor cuando atraviesan el flujo del estator. Este voltaje se incrementa a medida que se incrementa la velocidad del rotor y hace que fluyan corrientes en las barras del rotor. Estas corrientes producen un flujo que actúa perpendicularmente al flujo del estator. Estos flujos no alcanzan su valor máximo al mismo tiempo. En realidad, el flujo producido en el rotor se retrasa casi 90 grados con respecto al del estator. La acción combinada de estos campos produce un campo magnético rotatorio, el cual es similar al que produce un motor trifásico. Ahora, supongamos que el rotor está bloqueado, es decir, está totalmente parado. Si se aplica un voltaje de corriente alterna al estator, el flujo pulsa de ida y vuelta, pero a diferencia del flujo en un estator trifásico, no se produce campo rotatorio. El flujo induce un voltaje de corriente alterna en el rotor estacionario, en el que a su vez crea grandes corrientes alternas en el rotor. Por consiguiente, el motor no tiende a arrancar por sí mismo. Sin embargo, si hacemos girar el rotor en una dirección o la otra, este continuará girando en la dirección de la rotación. En realidad, el rotor se acelera con rapidez hasta que alcanza una velocidad un poco menor que la velocidad síncrona. La aceleración indica que el motor desarrolla un par positivo en cuanto comienza a girar. Entonces, a continuación se muestra la curva torque-velocidad típica cuando el devanado principal es excitado. Los motores monofásicos se construyen de diversos tipos, cada uno con sus propias características constructivas y de operación. En consecuencia, los elementos constitutivos de cada uno de estos motores varían dependiendo del modelo. Por ello, introduciremos los tipos de motores de inducción monofásicos y luego hablaremos de los elementos constitutivos. Como se mencionó anteriormente, este tipo de motores no poseen torque de arranque. Sin embargo, si se utiliza algún tipo de método manual o mecánico auxiliar para ponerlo en marcha, el motor comenzará a girar en el sentido en el que fue impulsado, quedando así en condición de operación. De acuerdo al arreglo que se implemente para lograr romper este equilibrio
y arrancar el motor, los motores monofásicos se clasifican en diferentes tipos. Entre ellos tenemos el motor de fase partida o fase dividida, el motor de arranque con condensador o motor de condensador continuo, el motor de espira de sombra, el de tipo universal, entre otras variantes. Sin embargo, limitaremos el estudio a los de fase partida y los de arranque con condensador. Motores de fase partida. Este tipo de motores es uno de los más comunes en la industria. Cuentan con un embobinado auxiliar o de arranque y uno principal, distribuidos en el estator pero formando 90 grados entre ellos, como podemos apreciar en el video. Esta configuración crea un desfasaje entre la corriente que circula por cada uno de los embobinados, funcionando así como un bifásico durante la puesta en marcha. El circuito de la fase partida, que es el que contiene al embobinado de arranque, se conecta en paralelo con el circuito principal junto con un interruptor centrífugo que es instalado en el rotor. Esta fase auxiliar puede ser usada solo durante la puesta en marcha como también durante todo el funcionamiento del motor. En el primero de los casos, cuando el motor alcanza alrededor del 75% de su velocidad nominal, el interruptor desconecta el embobinado auxiliar, quedando únicamente en servicio el embobinado principal. En la figura podemos ver la curva característica del torque versus velocidad de esta variante de motores, funcionando con y sin el embobinado auxiliar. Notemos que en caso de emplear el embobinado auxiliar durante todo el funcionamiento, el desplazamiento a carga nominal es de tan solo un 5%. Es importante acotar que como el embobinado principal permanece energizado en todo el funcionamiento, se construye con un alambre de mayor calibre y mayor número de vueltas en el embobinado, garantizando un mayor torque. El devanado principal tiene gran reactancia y baja resistencia, mientras que el auxiliar tiene gran resistencia y baja reactancia. Es así como se consigue que las corrientes que circulen por estos tengan ese ángulo de desfase. Existen dos variantes más de este tipo de motor que logran aumentar aún más el desfasaje durante el inicio. Los de fase partida de arranque por resistencia y los de fase partida de arranque por condensador. En estos casos se adiciona una resistencia externa o un condensador electrolítico de gran capacitancia dispuestos en serie con el embobinado auxiliar, que se desconectan una vez que se ha puesto en marcha el motor. Motores de arranque con condensador. Este tipo de motores también cuenta con dos devanados, pero en este caso se utilizan ambos en todo su funcionamiento, consiguiendo aumentar el factor de potencia y la eficiencia de este. La capacitancia de estos motores durante la puesta en marcha y en la marcha normal tienen el mismo valor, y esta tiende a ser baja. Es por ello que este modelo en particular cuenta con buenas características de marcha. La baja capacitancia produce un torque de arranque bajo, de aproximadamente el 50% del torque nominal. En este modelo se dispone de un condensador conectado en serie a la fase auxiliar, tal como se puede apreciar en el video. Observemos que este es muy similar al de tipo fase partida con arranque por condensador, pero sin interruptor alguno, ya que en este caso el condensador se conecta durante todo el funcionamiento del motor. Es por ello que debe ser un condensador del tipo de papel impregnado en aceite, ya que el condensador electrolítico, que por cierto es mucho más económico, no está especificado para un trabajo continuo. Este tipo de motores posee una variante, y son los motores de inducción con condensador de dos valores. En este caso se conecta un segundo condensador de mayor valor en paralelo con el permanente, pero solo durante la fase inicial en la puesta en marcha del motor. Esto hace que el motor desarrolle un buen torque de arranque pero conserve sus características de marcha normal. Elementos constitutivos. Se componen de un rotor de jaula de ardilla idéntico al de un motor trifásico y de un estator. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Junto con su contraparte fija, el estator forma el conjunto fundamental para la transmisión de potencia de motores y máquinas eléctricas en general. Se compone de tres partes fundamentales. La primera de ellas es el núcleo, formado por un paquete de láminas o chapas de hierro de elevada calidad magnética. Luego el eje, sobre el cual va ajustado a presión el paquete de chapas, y por último el arrollamiento llamado también jaula de ardilla.
El estator es la parte fija de la máquina rotativa. Se compone de un núcleo de chapas de acero con ranuras semicerradas, de una pesada carcasa de acero o de fundición, dentro de la cual está introducido a presión el núcleo de chapas, y de dos arrollamientos de hilo de cobre aislado alojados en las ranuras y llamados respectivamente arrollamiento principal o de trabajo y arrollamiento auxiliar o de arranque, que están conectados en paralelos entre sí. Con respecto a los dos tipos a desarrollar para motores de inducción monofásicos, los elementos de la fase partida en general también son los mismos para el tipo de arranque con condensador, con ciertas diferencias. En el tipo de fase partida se encuentra un embobinado auxiliar o de arranque, un embobinado principal y el interruptor centrífugo. Para variantes de este tipo de motores se utiliza una resistencia externa adicional y en otro caso un condensador electrolítico. Luego, en el tipo de arranque para condensadores, se dispone de un condensador del tipo de papel impregnado en aceite sin ningún tipo de interruptor. Ventajas y desventajas. Nos preguntamos entonces, ¿cuándo utilizar un motor monofásico y cuándo es mejor uno trifásico? Bueno, como regla general, para motores de baja potencia, de uso domiciliario o para mover pequeñas cargas en la industria, se utilizan motores monofásicos. Cuando se requiere una mayor potencia, el motor debe ser trifásico. Los motores monofásicos son menos costosos de fabricar que la mayoría de los otros tipos de motores. Generalmente requieren muy poco mantenimiento, no suelen requerir reparaciones y cuando lo hacen son bastante fáciles de completar. Los motores monofásicos también durarán años y por lo general la mayoría de las fallas en estos son el resultado de una mala aplicación y no un defecto de fabricación en sí. Ya que el motor monofásico tiene la ventaja de no necesitar una alimentación trifásica, puede ser utilizado en nuestras casas en las cuales solo suele haber una alimentación monofásica. Ahora, si bien los motores monofásicos son mecanismos simples, esto no significa que sean perfectos y que nada pueda salir mal. En ocasiones se saben que funcionan con lentitud, se sobrecalientan o incluso no arrancan. El motor monofásico es menos eficiente que el motor trifásico, por lo tanto, cuando la potencia que consume es pequeña, la eficiencia no es un factor importante, pero si se manejan altos valores de potencia, la eficiencia pasa a ser un factor crucial. Ahora, con respecto a los dos tipos de motores desarrollados, motores de fase partida y motores con condensador continuo, los motores de condensador de arranque son buenos motores de uso general y son ideales para la mayoría de las ocasiones, ya que tienen buenas características de marcha. Los motores monofásicos de inducción de fase partida experimentan una gran desventaja, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en un motor monofásico de inducción no rota. Ronda de preguntas. 1. El rotor. Eso sería todo, ingeniero. Recording stopped. Ok, fíjense algo bien interesante en este video. Yo tuve oportunidad, bueno, a lo largo de mi carrera de visitar diferentes fábricas de transformadores y también de motores. Hace varios años atrás visité la fábrica de WEG en Brasil y la planta de motores de Everly. Y pucha, los procesos eran bajo artesanal, ¿no? Pese a que habían algunas etapas de montaje en serie, al fin había, digamos, algo, pero ahorita han visto el nivel de robotización, el nivel de automatización, pucha, es impresionante, ¿no? Y eso es bueno, digamos, para nuestra sociedad porque han bajado mucho los precios, ¿no? Antes cualquier motorcito, pucha, era caro, digamos, ¿no? Si se quemaba y pasaba una tragedia, pucha, la primera opción era rebobinar nomás, digamos, ¿no? Y el tiempo que demore y todo eso. Comprar un motor nuevo para sustituir era pensarlo, a no ser, digamos, que sea un motor muy importante de algún proceso industrial, que bueno, sí o sí, digamos, eh, la pérdida de dinero en tiempo esperando la reparación era mayor que el costo de comprar uno nuevo. Pero no, o sea, sí, la reparación de los motores era obligatoria, digamos, ¿no? Peor motores más grandes, digamos, ¿no? En cambio ahora es impresionante y lo que nos han mostrado ahí
al parecer la Universidad Simón Bolívar es una universidad venezolana, si no me equivoco. Y lo que ha mostrado no es ya lo que es ahorita, ¿no? No sé si tengo por ahí algún video de Chint, por ejemplo, en la fabricación de termomagnéticos, ¿no? De llaves interruptoras termomagnéticas. Pucha, es una robotización y una automatización y la utilización de inteligencia artificial que es impresionante. O sea, trabajan 24/7 y pucha, su producción, su exportación es impresionante. Chint, siendo una fábrica china, se ha expandido a los Estados Unidos, ha puesto plantas en los Estados Unidos para inclusive estar más competitivos por el tema de algún eventual arancel proteccionista en el mercado norteamericano. Y miércoles están haciendo tabla rasa, digamos, ese tipo de fábricas chinas que son de muy buena calidad, ¿no? Ojo que el Chint con su producto de primera categoría compite con Siemens, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, muy bien su presentación. El PowerPoint me lo mandó ¿a qué hora? Hoy en la mañana, tipo 9:30 por ahí. Ok, le voy a tirar una mirada. Ok, puede dejar de compartir. En otro orden de cosas, en el grupito de WhatsApp de la materia, les he pasado una información, un link que ya algunos gentilmente lo han hecho, de votar por el doctor Sergio Iriarte Vincenti. Él ejerce en La Paz y es un destacado médico que ha evitado la amputación de miembros durante estos últimos 20 años. Él utiliza un método ruso, el método Lisirov, y nada, lo salva a los pacientes de amputaciones seguras, digamos, ¿no? Entonces, está ocurriendo esta votación para poder homenajear, poder honrar a diferentes profesionales del área de salud en diferentes especialidades. Pero al doctor Iriarte le falta harto, recién vamos por 341, 343 votos. Y si ustedes ven, hay una doctora nutricionista que está encabezando, digamos, el ranking de votaciones, está con más de 2.100 votos. Entonces, les pido por favor que lo puedan compartir el link con sus grupos o a sus amistades, cortejas, familiares, pedirles que voten por el doctor Iriarte, que realmente sería muy satisfactorio que él pueda ser, aunque sea mencionado, aunque sea de alguna manera homenajeado, digamos, por la labor que él desarrolla. A las personas que me han mandado su comprobante de voto, les voy a retribuir con 5 puntos en su nota final. Lo han hecho Portillo, lo ha hecho Escalier, lo ha hecho Juan Cruz, Nicolás y Brian Castellón. Entonces creo que no falta nadie. Marco Arce faltaría, Inge, es que por motivo de trabajo no lo abrí el link, pero voy a votar por el doctor. Claro, háganlo para que yo ya lo adjudique en mi registro digital esos 5 puntitos, que realmente es un granito de arena, ¿no? El premio es un premio honorífico que se les va a entregar
al profesional en salud que sea ganador, digamos, en la votación. No, no es un premio en dinero, ni mucho menos. Es simplemente un certificado, un diploma que le dan en reconocimiento a su labor. Entonces, obviamente el doctor Sergio Iriarte pues no está haciendo campaña ni nada, él es una persona muy seria. De hecho, quienes lo han nominado han sido pacientes que él les ha salvado una pierna o les ha salvado un brazo, digamos, de una amputación. Ellos han sido los que se han enterado de este premio y han dicho, pucha, el doctor Iriarte, el doctor Iriarte. Entonces, yo me he enterado porque yo soy amigo, muy, muy amigo de él, y me enteré a través de su hermana que me pidió el voto, ¿no? Y yo le dije, pucha, yo voy a ver de apoyar al máximo porque realmente es una persona de todos esos profesionales, sin desmerecer a ninguno, pero yo creo que el más meritorio por la magnitud del impacto de su trabajo, yo creo que es él, digamos, ¿no? Cuando hay accidentes graves de moto, de auto o accidentes laborales, cosas graves, eh, la conducta médica muchas veces es de que, bueno, hasta aquí llegamos y hay que amputar, digamos, ¿no? Y el doctor Iriarte ha demostrado en muchísimos casos eh, que había una lucecita al final del túnel y que podía salvarse ese miembro, digamos, ¿no? Eh, un trabajo de esa naturaleza toma un año y medio a veces, porque le ponen unos aparatos de titanio, por supuesto, y tiene que ir, pues, es como templar una guitarra, ¿no? Entonces van haciendo los ajustes día a día, ¿no? Y esos tratamientos así pueden tomar año y medio, 2 años. El que les estoy compartiendo ahorita, Diego, ¿puede ver mi pantalla? Sí, Este, por ejemplo, es un caso de un accidente y él le hizo, bueno, perdió un pedazo de tejido óseo. Entonces el doctor Iriarte le hizo, y bueno, quedó una pierna más corta que la otra. Entonces el doctor Iriarte le hizo un injerto y a partir de ahí fue trabajando hasta que, miren, se logró, digamos, otra vez nivelar ambas piernas al nivel del piso para que la persona no quede cojo, pero lo más importante, no haya perdido, no le hayan amputado su pierna, ¿no? Esto es antes bueno, durante el tratamiento, en cierta fase. Pueden ver ahí las cirugías, ¿no? Eh, y después miren al nivel del piso nivelado. Por supuesto que fue un trabajo de más de un año y medio de dedicación, ¿no? Del doctor Iriarte. Aquí hay que este fue el paciente principal que solicitó la nominación del doctor Iriarte a este premio, a este reconocimiento. Fue este paciente que tuvo parálisis infantil y una pierna era pues más chica que la otra. Entonces, eh, el doctor Iriarte hizo, por llamarlo así, el milagro de a través de cirugías y a través de casi 2 años, haciéndole los estiramientos y todo eso, logró, miren, que la persona pudiera tener eh, las dos piernas con la misma longitud. Estos son los equipos, ¿no?, que él usa para hacer el estiramiento y la reconstrucción ósea. Y bueno, yo lo comparo, digamos, a una cuerda de guitarra que hay que irla templando, templando, templando
cada día una milésima de milímetro, una centésima de milímetro, para que el hueso pueda ir desarrollando y estirando. Entonces, habiéndoles mostrado estas imágenes que hablan por sí solas del trabajo que él realiza, yo le agradezco su voto, pero digamos 5 votos son 5 votos, pero les agradecería que puedan compartir otros grupos, ustedes que tienen tantos grupos de WhatsApp, compartan soliciten un voto de apoyo para el doctor Iriarte, ¿ok? Está bien, señores cursantes. Entonces, dicho eso, vámonos a almorzar. Entonces, el día jueves nos veremos, continuaremos. Si hay alguna pregunta, estoy para responder ahora. Ingeniero, el jueves creo que es día de la facultad, aniversario de la facultad. ¿Habrá clase? No creo, De la carrera. es de la carrera. Claro. ¿Usted se refiere al día jueves, Brian? Sí, ingeniero. Creo que hay actividades el día jueves en la mañana, toda la mañana. Bueno, entonces, de una vez, para que no estemos ahí en contraflecha, suspendamos la clase el jueves, se acabó. Nos vemos el próximo día, martes. Nada más reiterarle que el día jueves 26 no tendremos clase. Entonces, nos encontraríamos el día martes 24. Uf, que es feriado. Mieche. Ya, no hay problema. Entonces, nos volveremos a encontrar pues el 1 de octubre, el martes 1 de octubre. Me gustaría que esa clase podamos reunirnos ya presencialmente y de en adelante presencial. Entonces, el jueves 19 no, porque es aniversario de la carrera. El día martes 24 es feriado departamental. Y el día jueves 26 yo estaré de viaje. Entonces, nos encontraremos nomás entonces el día martes 1, Dios mediante. ¿Ok? Está bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el día 1 y será nomás ya entonces de una vez definámoslo que sea presencial en nuestra aula asignada en el módulo de la Facultad Politécnica. Creo que estamos en el último piso. No sé si es aula, alguien me ayuda, por favor. Creo que es aula 31. Alguien que pueda fijarse, por favor, el aula. En la boleta, el martes 2:24, aula 8, y el jueves 2:25, aula 18. Pero ese módulo es ¿de dónde? Tecnología. No, esas salas no sirven. Yo les pido que nos encontremos nomás en la puerta del ascensor y en la grada a las 11:30 de la mañana en el módulo de la Politécnica, y yo me presto siempre me prestan la 31, que es en el último piso. Y ahí hay multimedia y todo, ¿no? Para que puedan exponer. Porque si nos vamos a las que nos asigna la carrera, es un fracaso, es un desastre. Quedaremos en eso, señores cursantes. Si me puede echar una llamada, Diego, por si acaso, el día 1 de octubre, para recordarme que la clase es presencial, le quedaría muy agradecido.
Listo, ingeniero. Ok, señores cursantes, muchísimas gracias y nos vemos el día 1 de octubre de forma presencial. Que tengan muy buenos días. Podemos retirarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.